Bienvenidos a nuestra clase número 2, relativa a las revisiones sistemáticas de la literatura. En la clase anterior, donde revisamos los aspectos introductorios del tema, concluíamos señalando de manera resumida las características que debe reunir una revisión sistemática y que pueden ser claramente señaladas en estos puntos que aquí se mencionan y que ya habíamos comentado al final de nuestra primera clase. En esta clase número 2 vamos a ir analizando, revisando cada uno de estos aspectos a fin de tener una mayor claridad acerca de cada uno. Entonces, una revisión sistemática siempre va a tener como punto de partida un protocolo de investigación, aunque es más común llamarle protocolo de revisión. Pero como ya habíamos mencionado en la primera clase, en donde se hizo énfasis en el hecho de que una revisión sistemática es una investigación con todo rigor. De ahí que una revisión sistemática de la literatura no puede eximirse de tener como sustento un protocolo de investigación. Y como bien sabemos, todo protocolo de investigación debe apegarse a ciertos criterios, a ciertas guías que, con sus variantes, dependiendo del campo de estudio de que se trate, la mayoría de los protocolos de investigación van a requerir invariablemente una pregunta de investigación. En esta pregunta de investigación se puede identificar o se debería poder visualizar la parte central de cualquier proyecto de investigación. La pregunta, de acuerdo a muchos autores sobre aspectos metodológicos, prácticamente, sin ánimo de exagerar, puede considerarse como el 50% de la investigación. Es decir, que se debe poner todo el cuidado posible en plantear de la mejor manera una pregunta de investigación. Y para ello, bueno, los libros de metodología establecen una serie de recomendaciones y guías de cómo debe uno conducirse al momento de redactar, de pensar, de trazar una pregunta de investigación, a fin de que ello garantice que el resto de los elementos de un protocolo puedan tener toda la congruencia y la consistencia interna que le dé sustento al protocolo mismo. Por lo tanto, un protocolo de investigación o de revisión, como le queramos llamar, con miras a realizar una revisión sistemática de la literatura, pues tampoco va a quedar exento de estos aspectos, digamos, estrictos al momento de plantear la pregunta de investigación. Por otro lado, hay autores que de alguna manera le dan mayor importancia o hacen resaltar como el centro o el centro de gravedad de una RSL a la búsqueda en sí o a la estrategia de búsqueda. Sin embargo, la estrategia de búsqueda va a obedecer, debiera estar guiada, definida por la misma pregunta de investigación, por el objetivo establecido en el protocolo mismo. Si bien es cierto, la estrategia de búsqueda es un elemento clave, es un elemento crucial en una RSL, de alguna manera, el protocolo debería tener toda la claridad y ser lo más explícito posible en cuanto no solamente a definir la estrategia de búsqueda, sino todos los elementos que giran en torno a ella y que iremos viendo enseguida. Pero podemos decir entonces que son estos dos grandes elementos los que
constituyen la médula de una revisión sistemática. El protocolo mismo, dentro del cual está la estrategia de búsqueda, pero dentro del protocolo, en primer lugar, tendríamos la pregunta de investigación, como la que tendría que establecerse para cualquier otro trabajo de investigación, y una parte también central es la estrategia de búsqueda. Las revisiones sistemáticas documentan su estrategia de búsqueda para que otros investigadores puedan evaluar su rigor, exhaustividad y la posible repetición del proceso. Y noten que aquí hacemos énfasis en que esta posibilidad de replicar el estudio, de replicar la revisión sistemática, por supuesto tomando como referencia el protocolo, no se puede garantizar al 100%, ya que como decíamos en la clase pasada, la velocidad a la cual va fluyendo la evidencia, la información, los estudios, es extremadamente alta, es elevada. Por lo tanto, una revisión que se quisiera replicar con digamos, un espacio o un lag de cierto tiempo que, por lo general, desde que se inicia la revisión, desde que se inicia la estrategia de búsqueda, hasta que ya se publica un artículo, puede pasar tranquilamente un año o más de un año. De manera que cuando algún lector ya tenga en sus manos el resultado de esta RSL y quisiera, por ejemplo, replicarla, pues ya va a tener digamos, ese rezago de 1, 2, si no es que más años. Y bueno, pues eso no garantizaría que esta repetición del proceso pueda ser exacta. Sin embargo, lo que sí se puede, digamos, garantizar como replicación es que siguiendo los pasos, los mismos pasos que siguieron los autores, el resultado tendría que arrojar unas conclusiones más o menos cercanas al estudio original. Las revisiones sistemáticas requieren criterios de inclusión y exclusión explícitos como en cualquier otro protocolo de investigación. Así como los protocolos de investigación, por ejemplo, pongamos el caso más típico dentro de las ciencias de la salud, dentro de la medicina, que es los protocolos para ensayos clínicos, donde se define con toda claridad el tipo de paciente que va a ser reclutado, sus características demográficas, biológicas, clínicas, que lo harían un candidato idóneo para participar en el estudio. Pero por otro lado también los criterios de exclusión y de eliminación garantizarían que los pacientes ya reclutados o los pacientes con cierto perfil para participar eh, pueda garantizarse que no se introduciría algún sesgo en los datos por el hecho de que algún paciente, algún sujeto, algún paciente tuviera características que pudieran ser consideradas como potenciales sesgos. En el caso de una revisión sistemática, la unidad de análisis no es un paciente, sino son los estudios publicados en los journals que disponemos en las bases de datos electrónicas o no electrónicas. Por lo tanto, entonces, esta unidad de análisis, que es el estudio primario, también requiere el establecimiento de estos criterios de inclusión y exclusión. Las revisiones sistemáticas especifican la información que pueden obtener de cada estudio primario, incluyendo los criterios de calidad por los que evaluar cada estudio primario. Así es que parte de estos criterios que mencionábamos hace un momento, que para el caso de los estudios serían el idioma, el tema, por supuesto, el año de publicación, la fuente de financiamiento, etcétera, que son como lo más visible, lo más exterior. Sin embargo, eh, también hay digamos, posibilidad de que parte de esos criterios
sean tomar en cuenta algún elemento de calidad. Una revisión sistemática, como ya habíamos comentado en otro momento, es el requisito previo para un metaanálisis cuantitativo. Y aquí vale la pena enfatizar que no toda revisión sistemática va a incluir necesariamente un metaanálisis cuantitativo. Obligadamente, toda revisión sistemática debe incluir prácticamente cerrar la revisión con un análisis cualitativo, orientativo, que eventualmente pueda permitir alguna recomendación acerca de la evidencia, qué tan fuerte es la evidencia, cuál es el sentido de la evidencia, etcétera. Y esto, pues, de alguna manera es un elemento fundamental, sobre todo en el campo de la medicina, para la preparación, elaboración de las guías de práctica clínica. No hay guía de práctica clínica que no se apoye en las revisiones sistemáticas, precisamente porque ya es un trabajo adelantado en el sentido de las recomendaciones que se emiten acerca de el uso de alguna terapia. Sin embargo, la fase cuantitativa de una revisión, que es lo que conocemos como metaanálisis, no necesariamente puede quedar incluida. Vamos a encontrar en la literatura muchísimas revisiones que no terminaron en un metaanálisis. Siempre la gran pregunta es revisar, buscar por qué razón los autores decidieron únicamente abarcar hasta un análisis cualitativo sin incluir la parte cuantitativa. Entonces, hay que perder de vista este elemento. Revisión sistemática sin metaanálisis no necesariamente significa que a la revisión le haga falta algo, que haya quedado incompleta o que sea de menor calidad. No. Un metaanálisis, si bien es cierto, es una fortaleza muy importante para una revisión, pero tiene también sus indicaciones muy precisas. Vamos a ver ahora cuáles son las dimensiones de una revisión sistemática. En primer lugar, bueno, como su nombre lo indica, el ser sistemática radica en que no está sujeta a la arbitrariedad del autor o los autores en cuanto al tipo de tema a analizar, a la información a incluir, a el sentido o el estilo, el formato que se decida adoptar. Y, por supuesto, se trata hasta donde más es posible de evitar la subjetividad. Esta parte sistemática, de alguna manera, lo que busca es minimizar hasta donde más sea posible la introducción de sesgos, precisamente porque el propósito de una revisión es despejar las dudas, la incertidumbre en torno a un tema, especialmente cuando se trata de los efectos de las terapias, de los tratamientos. Por lo tanto, lo que menos se desea es incrementar la incertidumbre que claramente sería provocada por la presencia de sesgos. Por eso es que este elemento, esta dimensión de una revisión de ser sistemática, principalmente lo que busca es mayor objetividad. Se examina la mejor producción científica disponible utilizando las mejores fuentes de información. De la mano, un poco derivado de esta dimensión sistemática, tenemos esta otra dimensión de ser explícita. No se deja nada, digamos, entre líneas. Nada debe quedar, digamos, con nebulosas, poco claro. Todo debe de aclararse, puntualizarse, señalarse, como decimos coloquialmente, con pelos y señas, porque esa es digamos, la capacidad que da a los críticos de reconocer, valorar
el aporte de una revisión sistemática y de alguna manera también esto da elementos para saber si es una revisión de buena calidad, si reúne las condiciones para poderse llamar revisión sistemática o bien simplemente debería pasar a la otra cancha, al campo de las revisiones narrativas, que pues esos hay muchísimas en la literatura. Entonces, una revisión sistemática debe ser lo más explícita posible. Completa se refiere a que se usan sistemas de información que facilitan el acceso al grueso de la producción de calidad de una disciplina a nivel internacional. Y este aspecto sí es muy meritorio de eh, enfatizarlo, porque de pronto, sobre todo en el mundo académico, y esto suele a veces pasar en, digamos, los programas de posgrado o incluso de pregrado, en que los estudiantes a veces pues se van formando ideas un poco distorsionadas de lo que es una revisión sistemática y se llega a pensar que es suficiente con consultar las bases de datos más conocidas, más populares, me refiero a bases de datos electrónicas, que pues precisamente por la facilidad con la que uno puede recurrir a ellas, la mayoría de la gente, precisamente para facilitarse las cosas, el trabajo, recurren a ellas y también por su popularidad, por su difusión, prácticamente dejando fuera cualquier otra fuente de información que potencialmente podría aportar muy buena información de calidad. Entonces, el hecho de que una revisión deba ser completa necesariamente nos obliga a hacerla lo más exhaustiva en cuanto a la consideración de diversas fuentes de información, diversas bases de datos, y no solamente aquellas que son las más utilizadas por la mayoría de la gente. Sabemos bien, por ejemplo, que en el campo de la medicina, una base de datos muy socorrida es el famoso PubMed, que todo el mundo en el campo de la medicina lo conoce, lo utiliza, todo el mundo va y busca en PubMed. Pero qué decir, por ejemplo, de Google, obviamente en su versión académica, que es el famoso Google Scholar, que sí es cierto, es de gran utilidad, pero de pronto no tiene digamos, no tiene características tan deseables como lo tendrían otras fuentes que ya reúnen, digamos, rasgos de sendos motores de búsqueda muy dirigidos o bajo ya la normativa de una revisión sistemática. Por lo tanto, entonces, eh, esta es una dimensión a veces poco entendida, poco cuidada, y que vale la pena mucho enfatizar en que una revisión sistemática precisamente lo es, no solamente por el hecho de seguir un protocolo, de seguir las guías de buenas prácticas, sino que debe de alguna manera abrir esa posibilidad de incluir la mayor cantidad de fuentes de información. No se descarta ni se incluye nada sin seguir criterios distintos a los que se han hecho explícitos. Y la dimensión de la reproducibilidad, que ya comentábamos, si bien es cierto, siempre va a haber rezagos temporales del momento en que se realiza, se planea y se ejecuta una revisión hasta el momento que ya está disponible para los lectores. A pesar de esos rezagos, eh, debiéramos cuidar que la reproducibilidad sea factible. Debe favorecerse que otros investigadores comprueben el trabajo y, si lo desean, seguir los pasos y contrastar los resultados obtenidos para determinar su exactitud o su grado de acierto. Algunos autores y algunas guías, dentro de ellas
la guía, o, digamos, las recomendaciones generales que emite en la colaboración Cochrane, algunos autores plantean esta, digamos, facilidad de identificar todas estas dimensiones y estas características de una revisión sistemática a través de ciertos acrónimos o cierta mnemotecnia, como el mencionado marco SALSA. Es un marco que permite analizar si una metodología de análisis garantiza las 4 dimensiones de toda revisión: ser sistemática, completa, explícita y reproducible. ¿De dónde viene esto? Pues de estas palabras: search, appraisal, síntesis y análisis. De ahí se conforma este marco SALSA, que ayuda a no perder de vista las dimensiones que debe obligadamente abarcar una revisión sistemática. En cuanto a la búsqueda, search, se refiere a cómo se lleva a cabo la búsqueda de los trabajos que serán objeto de revisión. La RSL establece que la búsqueda se realice utilizando las bases de datos de referencia. Se refiere también a que la búsqueda debe hacerse con criterios bien definidos de inclusión y de exclusión de los trabajos, pero también mediante criterios que establecen un doble filtro. Criterios pragmáticos, por ejemplo, lengua y fecha de publicación de los trabajos, tipología, etcétera, y de calidad, metodología utilizada y validez de los trabajos. En muchas ocasiones, la mayoría de la gente, por desconocimiento o por facilitarse las cosas, se limitan a establecer criterios de búsqueda únicamente de carácter pragmático, que son los más evidentes, los exteriores o los que de alguna manera harían que la búsqueda sea un poquito más ágil. Ya mencionamos hace un momento, estos criterios pues no son tan difíciles de establecer y sobre todo de operacionalizarlos al momento de estar trabajando en una base de datos electrónica. Mientras que los de calidad casi no son recurridos porque ello implica ya un trabajo más de carácter eh, técnico que de alguna manera obliga a tener el apoyo del experto en el campo de estudio donde se esté realizando la revisión. Y ello, por supuesto, implica tanto mayor trabajo como mayor complejidad. Sin embargo, pues bueno, todo ello debiera justificarse en el protocolo. El por qué solamente decidir en esta dimensión incluir criterios pragmáticos y no los de calidad, ya que, bueno, también cabe la posibilidad de que los criterios de calidad se puedan posponer para una etapa posterior a la búsqueda. Luego vendría la dimensión de la valoración o appraisal. Se refiere a cómo se valorarán los trabajos, con qué criterios se considerarán las contribuciones de cada uno de los artículos que finalmente pasan a formar parte del corpus de trabajos que se van a analizar. Aquí, de alguna manera, esto exige que en el protocolo se establezcan no solamente los criterios, para saber que los estudios califican para ser incluidos dentro de la revisión, sino que ello también conlleva el establecer los instrumentos, las herramientas, algún tipo de software, algún tipo de checklist, en fin, no es una cuestión meramente de decidir arbitrariamente, bueno, si los que evalúan encuentran una baja calidad, no, sino que estos criterios de valoración forzosamente tienen que ser lo más objetivos posibles y para ello, bueno,
Afortunadamente, en la actualidad disponemos de algunas herramientas tipo instrumentos de valoración de calidad que definitivamente son de gran ayuda para cumplir con esta dimensión. Y aquí, obviamente, no solamente, digamos que esto puede ser considerado como un filtro adicional al que ya utilizamos o los filtros que ya habremos de haber fijado en la fase de búsqueda, que es donde se aplica la mayor cantidad de filtros. Pero aquí vuelven la misma dimensión de Praisal vuelve a funcionar como un filtro. Y luego tenemos estas dos dimensiones, la síntesis y el análisis. Se refieren a las dos fases que permiten redactar y presentar el resultado de la revisión sistemática bajo alguna de sus formas características. Ya habíamos comentado más o menos algo al respecto cuando hablábamos de estas evaluaciones o análisis cualitativo y el cuantitativo. Decíamos, toda revisión sistemática obligadamente debe incluir un análisis o una síntesis cualitativa. La cuantitativa quedará a criterio de los autores y, obviamente, deberán justificar plenamente el por qué sí se incluye la fase cuantitativa o el análisis cuantitativo o en los casos en que no se incluya, dar las razones por las cuales se considera que no es posible realizarlo. Síntesis se refiere a la representación sintética de cada trabajo con base en la extracción de las características de cada artículo considerado. Recordar que digamos, este ejercicio de la revisión sistemática y del metaanálisis, en el trabajo de síntesis es donde recae prácticamente el grueso o el corazón de los aportes principales de una revisión. ¿Por qué? Porque decíamos en un principio, en la actualidad, por el dinamismo, las tecnologías informáticas con que disponemos y sobre todo el volumen cada vez mayor de grupos de investigación, universidades y mucha gente involucrada en la actualidad, comparativamente con años, no sé si nos comparamos con hace 100 años, la masa crítica de científicos e investigadores eh, produciendo evidencia científica, pues no es comparable, ¿no? Ha crecido de forma exponencial tanto los trabajos de investigación como la gente dedicada a ello. Por lo tanto, con todo esto, es comprensible que prácticamente se vuelva una tarea imposible de realizar el querer estar al día de todo lo que va fluyendo constantemente. Está el volumen que se requiere, es prácticamente una necesidad ya apremiante disponer de estos trabajos de síntesis. Una revisión sistemática prácticamente se puede considerar como sinónimo de síntesis. Si uno le preguntara a cualquiera, ¿qué es una revisión sistemática? Es una poderosa herramienta para sintetizar, para resumir un gran volumen de información que quererla, digamos, comprender, revisar y poder captar, así como fluye en la manera, no solamente por la velocidad, sino por la cantidad, la complejidad, etcétera, es algo imposible. Y no tendríamos el tiempo, los recursos para hacerlo. De tal manera que sí se requieren, sumamente necesario, tener estos resúmenes, esta síntesis. Pero, obviamente, son síntesis con base en una sistematización y en un trabajo de investigación científico serio, riguroso, y de ahí su importancia y su valor en cuanto a ayudar en la toma de decisiones. Análisis, por otro lado, se refiere a la descripción y valoración global de los resultados encontrados. Entonces debemos tener esa claridad de que no son lo mismo.
sintetizar no es lo mismo que analizar. Sintetizar simplemente es resumir la información de una manera comprensible, de una manera asequible para los lectores, mientras que análisis ya es un proceso que puede ser cualitativo o cuantitativo, que da a su vez un resultado adicional, pero obviamente sin perder la característica sintética. No es algo que se agregue a hacer más complejo lo que ya de por sí era, sino que contribuye a que la síntesis tenga un ingrediente riguroso, formal de análisis. Bien, con esto que hemos comentado acerca de la necesidad de un protocolo de investigación cuando se tiene en mente la idea, el anhelo, digamos, la inquietud de embarcarse en una revisión sistemática, bien sabemos que un protocolo no es otra cosa que una formalización, una explicitación de el trabajo de investigación, puesto ya en un documento. No es otra cosa que un plan. Por lo tanto, podríamos verlo como un sinónimo. El protocolo de investigación no es otra cosa que trazar la ruta, hacer un plan donde se quede muy bien establecido todos los pasos que se seguirán para conseguir el objetivo. Siempre vale la pena medir nuestras fuerzas. Es decir, mucha gente, sobre todo, por ejemplo, y esto, por supuesto que se debe entender no como un comentario peyorativo o denostativo, pero tampoco podemos negar que los grupos de investigación, dependiendo de las distintas disciplinas de interés, pues de alguna manera se van adoptando ciertos prejuicios, hay como ciertos paradigmas que van normando las conductas, las formas de pensar, de actuar de los científicos cuando estos ya se concentran en campos de investigación muy puntuales. Y para el caso de los investigadores, los científicos que realizan experimentos en laboratorios, por ejemplo, a nivel, lo que comúnmente conocemos como ciencia básica, estos investigadores que están en sus laboratorios con equipo muy sofisticado, realizando experimentos muy costosos, utilizando para ello pues moléculas, procesando ADN, extrayendo ADN, haciendo experimentos con animales, con ratones, con tejidos, con células, etcétera. Este grupo de investigadores a veces llegan a caer en una falsa percepción del resto de las personas que hacen investigación, considerando erróneamente que hacer investigación desde su perspectiva es solamente válido cuando se llega digamos, disponer y a utilizar todos estos recursos tan sofisticados, tan costosos, tan avanzados, que bien los podemos identificar como todo aquello que forma parte de un laboratorio de investigación científica. Y entonces, pues, prácticamente llegan en ocasiones, demeritar el trabajo de investigación que hacen quienes, pues, no necesitan un laboratorio tan sofisticado para producir conocimiento científico. Y este puede ser el caso de los científicos dedicados a las revisiones sistemáticas. Mucha gente puede pensar que los recursos son mínimos, prácticamente basta con tener una laptop, tener internet y listo, con eso es más que suficiente para llevar a cabo una revisión sistemática. Sin embargo, si bien es cierto, estos elementos son como los
básicos, elementales para poder realizar una revisión sistemática. Esto no excluye el requerir de recursos adicionales, no solamente financieros, sino también humanos, informáticos, etcétera, que muchas veces se puede llegar a pensar que eso no implica ninguna despliegue de esfuerzos o de recursos. Por ejemplo, el contar con un experto, un experto en biblioteconomía o biblioinformática, ¿sí? Un informático experto en bases de datos electrónicas, eso es de mucha valía. O el caso específico del clínico o el grupo de clínicos expertos en el tema sobre el cual gira la revisión. Eso implica horas hombre, horas médico o horas de cualquier profesional que va a dedicar un tiempo a eso. Por ejemplo, la colaboración Cochrane ha hecho un estimado de la cantidad de recursos, el tiempo y el esfuerzo que se requiere para hacer una revisión sistemática con todas las de la ley. Y bueno, han estimado un promedio de entre 1 y 2 años y un montón de gente, recursos financieros para poder financiar el acceso a distintas bases de datos, las comunicaciones con autores, procesamiento de información, el pago a distintos profesionales expertos en distintas áreas como los informáticos, eh, gente con conocimientos de bibliometría, en fin, que no es simplemente tomar una laptop y ponerse a buscar información sin ton ni son en una tarde que uno no tiene nada que hacer. Implica toda una cantidad de cosas que a veces no se visualizan a la primera. Por ello es que siempre vale la pena saber si se cuenta con los recursos suficientes para embarcarse en una revisión sistemática. Definitivamente, el recurso más valioso en una revisión sistemática es el tiempo. La primera pregunta que debiéramos hacernos es si es necesaria una revisión sistemática. Hay que preguntarse qué hipótesis se está probando y cómo se sabe que se necesita una revisión. ¿Se está seguro que no haya una revisión sistemática? Obviamente del tema en el que estamos planeando la revisión. ¿Quién va a utilizar los resultados de la revisión y cómo? Y lo que decíamos, preguntarse si tenemos los recursos para embarcarnos en una revisión sistemática. Una revisión sistemática puede ser costosa en términos de tiempo, energía, dinero y del revisor. ¿Se tienen esos recursos? ¿Se sabe lo que podría implicar? ¿Se tiene el apoyo de información para ayudar en la búsqueda y los fondos para cubrir la obtención de copias de artículos, libros o incluso viajes, reuniones con los autores de los estudios originales, pago de derechos, en fin, definitivamente que sí se requieren recursos. Y vale la pena aquí comentar que en muchas ocasiones algunas de las bases de datos electrónicas más utilizadas, como es Embase y algunas otras, sí implican un pago oneroso, nada trivial, de dinero para poder tener acceso a la información. Se tienen otros revisores para ayudar con la obtención y la selección de los estudios para la revisión. Entonces, una vez que se haya podido más o menos responder esas preguntas, la pregunta, digamos, crucial es si, en función de haber medido las fuerzas, haber vislumbrado la factibilidad de realizar una revisión, es, bueno, seguimos adelante a pesar de que no tengamos todo o finalmente decidir abortar el proyecto. No tiene sentido hacer una revisión sistemática que ya se haya hecho antes, salvo que sea evidente que las anteriores revisiones sistemáticas están sesgadas. Eso sería, digamos, un ejercicio válido de realizarse. Hoy en día, incluso la colaboración Cochrane, y principalmente ellos que son los que
de alguna manera a nivel internacional, son el consorcio más, por decir así, llamativo, más visible y bueno, que gozan de cierto reconocimiento también, por qué no decirlo, en relación a este trabajo de hacer revisiones sistemáticas, precisamente porque ya a nivel global, este tipo de trabajos que terminan en publicaciones cada vez se ha ido incrementando más y más. Y bueno, dado que hay, nadie puede, a pesar de que exista esta colaboración Cochrane, que no es en absoluto una agencia regulatoria que, digamos, modere o regule la actividad académica en este campo. Con esto quiero decir que prácticamente cualquiera tendría la libertad de hacer una revisión sistemática sin necesidad de tener que pedir permiso a alguien o tener que contar con autorizaciones, salvo cuando a nivel institucional, digamos, la propia filiación de los investigadores exija que se dé el aval o autorización por parte de alguna autoridad a nivel local. Pero fuera de ello, todo el mundo está en la libertad de hacer una revisión sistemática y no necesariamente siguiendo las normas y las pautas que dicta, o más que dictar, las pautas que utilizan internamente los de la colaboración Cochrane. Por lo tanto, entonces, claro que si uno se pone a revisar cualquier base de datos, como por ejemplo esta base de PubMed, uno se puede encontrar revisiones sistemáticas incluso parecidas, hechas por grupos de investigadores que no tienen nada que ver, con una cercanía en el año de publicación más o menos próxima. Y entonces, eso obliga a que haya esta, digamos, tarea previa de inspeccionar, hacer una revisión, ahora sí que suena un poco raro, pues hacer una revisión de la revisión, y de hecho, está cobrando ya, digamos, una figura, este concepto de la revisión de revisiones. La propia colaboración Cochrane está ya añadiendo a sus guías de metodológicas esta modalidad de investigación llamada revisión de revisiones. Y con esto que acabamos de decir, pues se vuelve entonces necesario este trabajo que bien podría tomar las características de lo que en la sesión pasada llamábamos el mapping de la literatura. Hacer como un escaneo así muy superficial, muy rápido, de qué se ha publicado y concretamente qué revisiones sistemáticas ya se han publicado en torno al tema. Y entonces deberíamos tener la capacidad de identificar si una revisión sistemática fue realizada con todo rigor o está mal elaborada y por lo tanto susceptible de contener sesgos. También el tiempo, por supuesto, tiene mucho que ver. Si, como dijimos, la información va fluyendo de manera muy rápida y nos encontramos una revisión sistemática ya de hace muchos años, no sé, 10 más años de antigüedad, bueno, pues creo que eso es un motivo para tomar una decisión de si la revisión que tenemos en las manos ya quedó desfasada con relación a todo lo que se ha ido produciendo. Entonces sería una justificante para decir, bueno, esta revisión no está actualizada, ya quedó muy desfasada, bueno, vale la pena actualizarla o hacer una completamente nueva. Es importante comenzar cualquier nueva revisión mediante la búsqueda de revisiones sistemáticas existentes. Lo que decíamos, el concepto del mapping, de escanear lo que ya hay, pues para no desperdiciar recursos y esfuerzo. Bien, entonces, no perdiendo de vista
que prácticamente todo lo que se está mencionando hasta el momento tendría que ir tomando su lugar dentro de este gran elemento, de este gran cuerpo de planificación llamado protocolo de la revisión. Entonces, la parte más, digamos, fuerte, la parte más laboriosa de un protocolo de revisión, pues es justamente la sección de la metodología. Como cualquier protocolo de investigación, un protocolo de revisión debería tener, obviamente, su marco de referencia, un background teórico, conceptual acerca de qué trata o por qué se quiere realizar. Por supuesto, todo lo relativo a objetivos, pero una vez que la pregunta de investigación ha sido perfectamente planteada, justificada y demás, el otro gran componente que nos, digamos, exige una gran minuciosidad dentro del protocolo es, por supuesto, la metodología de una revisión sistemática. Entonces, vamos a empezar a hablar de esta metodología con cierta pausa, porque es, digamos, el aspecto más técnico dentro del protocolo que todos aquellos que se decidan a hacer una revisión sistemática con interés en este campo, es donde amerita todo el cuidado. Prácticamente podemos decir que un experto en revisiones sistemáticas tendría que invariablemente ser experto metodólogo de la propia revisión sistemática. Más que ser el experto que conozca del tema, de búsquedas electrónicas, de trucos informáticos para extraer rápido la información. Más que eso, el experto en revisión, el profesional de las revisiones sistemáticas, debiera ser un experto metodólogo de dichas revisiones. Por eso es que a esto le vamos a dedicar toda su profundidad para no perder de vista ningún aspecto. Entonces, decíamos, seguimos hablando de el protocolo para realizar una revisión sistemática. Entonces, en primer lugar, el protocolo, ojo, no confundir con la, digamos, fase previa de haber establecido la pregunta de investigación, que como vamos a ver aquí mismo dentro del protocolo, no confundir esa pregunta con lo que seguramente muchos ya han escuchado cuando más o menos hemos tenido ya cierto contacto con la jerga que se utiliza dentro de este campo de las revisiones sistemáticas, de la síntesis de evidencia. Seguramente hemos escuchado hablar de la famosa pregunta PICO. Bueno, pues esta pregunta PICO forma parte de la metodología y no debemos confundirla con la pregunta de investigación general que, como todo protocolo de investigación, debe tener como centro de gravedad. Entonces, hago esta aclaración para que de pronto no vayamos a perder de vista que cuando ya llegamos al trabajo de la metodología dentro del protocolo, la pregunta de investigación general, la pregunta científica, ya debió haber quedado muy clara. Por lo tanto, aquí nos centramos más en los aspectos metodológicos, definir los términos de búsqueda, identificar las bases de datos y los motores de búsqueda pertinentes y, obviamente, realizar las consultas utilizando los términos de búsqueda que hayamos seleccionado. Decidir aplicar filtros para que puedan tener sentido los criterios de inclusión y de exclusión. Y asegurarse de que los artículos resultantes son representativos, repitiendo el proceso de filtrar. Se pueden usar variaciones del protocolo, no, digamos, no hay una directriz
digamos, tajante, cerrada, acerca de cómo elaborar estos protocolos. Uno se puede guiar, puede tomar como referencia, como base, los ejemplos, la estructura, el esqueleto que puede ya existir previamente, sobre todo mencionando quienes ya llevan delantera, son pioneros en este trabajo, como el caso de la colaboración Cochrane, y otros, por ejemplo, tenemos el caso de, podríamos decir que los competidores fuertes de la colaboración Cochrane sería todo este grupo de expertos en síntesis de evidencia eh, de algunas universidades, por ejemplo, de Canadá y de Estados Unidos, que pues también, por decir así, han desarrollado grandes habilidades en este campo y de alguna manera le ejercen un cierto contrapeso al grupo de investigadores de la colaboración Cochrane. Así es que, pues, no, decir revisiones sistemáticas no es nada más hablar de la gente de Cochrane, sino que hay muchos grupos en el mundo, en distintas universidades, que ya están muy consolidados, muy consolidados, y por supuesto, cada uno de estos grupos tienen sus normativas, sus guías, de donde uno puede tomar elementos para ayudarse en la elaboración de su propio protocolo. Cualquiera que sea el protocolo utilizado, tiene que ser cuidadosamente documentado para ser transparente. Otros investigadores deben ser capaces de seguir los mismos procedimientos y obtener los mismos resultados. Lo que decíamos, lo de la dimensión de la reproducibilidad. Y por supuesto que al cuidar esta dimensión de la reproducibilidad, vamos a garantizar lo que tanto a veces se anhela, no solamente de estos estudios, sino de cualquier estudio en el campo clínico, que es la validez externa, que en muchas ocasiones se sacrifica en aras de maximizar la validez interna de los estudios. Entonces, partimos de definir las preguntas de investigación y los objetivos, definir los criterios de inclusión para la revisión sistemática de la literatura, en los criterios de exclusión, identificamos las bases de datos y motores de búsqueda, los términos de búsqueda. Buscamos en estas bases de datos científicas la información y una vez que tenemos ya bien filtrados los estudios originales que van a formar parte del cuerpo de la revisión, extraemos contenidos y datos relevantes, haciendo este ejercicio de forma iterativa en varias etapas. Con ya la información o los estudios seleccionados, como en la etapa final, los sometemos a una valoración de la calidad de sus resultados. O sea, el resultado que más nos interesa de los estudios, pues son como se mencionó ya, los efectos de los tratamientos o algún parámetro de interés que haya motivado el objetivo de la revisión sistemática. Con estos resultados se debe llegar a la fase de análisis, que ya dijimos puede ser un análisis meramente cualitativo o bien puede ser de tipo cuantitativo, que es lo que ya conocemos como metaanálisis. Entonces, resumiendo, las etapas de preparación de un protocolo de revisión o protocolo de investigación para una revisión sistemática inician con las preguntas de investigación, definiendo un marco temporal. Un poco aquí se traería a colación o necesitaríamos tener ya a la mano resultados de ese mapping, de esa inspección general rápida que estaríamos obligados a hacer de las revisiones sistemáticas ya publicadas, previas, para saber qué tan antiguas son, qué tanto se necesita una nueva
con miras a actualizar la evidencia. Entonces, el marco temporal es algo fundamental. Luego viene la pregunta PICO, el acrónimo PICO que ya comentábamos hace un momento. No confundir el recurso o la metodología PICO con las preguntas de investigación. Vean cómo las preguntas de investigación son el punto de partida, como cualquier otro trabajo de investigación. Y una pregunta de investigación bien planteada va a dar como resultado que el trabajar en la metodología PICO nos resulte muy sencilla. Si la pregunta de investigación es poco clara, da lugar a mucha confusión, cuando se llega a el momento de establecer la pregunta PICO, pues hay muchas complicaciones para concretizarla. Decíamos, se definen criterios de inclusión y exclusión, se identifican, se decide qué bases de datos son relevantes, bases de datos electrónicas o bien no electrónicas, las tradicionales, que, bueno, pues prácticamente todo mundo casi las podría ver como cosas arcaicas del pasado, pero no. Recordar que debemos cumplir con la dimensión de que una revisión debe ser lo más completa posible. Y si fuera el caso, que tengamos noción de información relevante que no está en formato electrónico, estaríamos obligados a recurrir a las bases de datos no electrónicas en distintas bibliotecas o otras fuentes. Una vez que ya tenemos decidido qué fuentes, qué bases de datos vamos a consultar, establecemos los tópicos de búsqueda o la estrategia de búsqueda. Enseguida realizamos las consultas, que no es otra cosa que ese escaneo o ese trabajo arduo de ir disecando las partes fundamentales de un estudio primario para no solamente valorar la calidad, sino identificar la información relevante que va a ser extraída para eventualmente realizar un metaanálisis. Todo ello tiene que tener una retroalimentación en las fases de la revisión, es decir, conforme se va extrayendo la información para sintetizarla o para metaanalizarla, todo ello de alguna manera va a ir formando parte del corpus del documento final, ya digamos con características de una revisión. Entonces, las consultas de alguna manera nos van a permitir ir colocando en las casillas necesarias el material para la integración del informe final. Dentro de este trabajo de ir armando este rompecabezas, entraría la evaluación de la calidad de los estudios, con miras a una posible generación de recomendaciones, pero principalmente para poder cuantificar, o en primer lugar, identificar y cuantificar los posibles sesgos y la cantidad de sesgo que los estudios primarios contienen y que invariablemente pues, van a introducir a los resultados sintéticos que forman el producto final de una revisión. Entonces, ya teniendo claridad sobre cuánto sesgo contienen los estudios, se extraerán datos de aquellos estudios que sean los de mayor calidad. Y con ello entonces se puede estar en posibilidades de trazar una recomendación, de emitir una recomendación señalando el sentido de la evidencia, la fuerza de la evidencia, la cantidad de sesgos y, bueno, las conclusiones que toman rasgos de recomendaciones. Y con eso, con todo ello, ya uno tendría armado el rompecabezas para simplemente editar, preparar el informe final
ya sea que vaya destinado a simplemente, si este trabajo de revisión, que en muchas ocasiones es por invitación o financiado con algún grant, a veces algunas compañías farmacéuticas solicitan expresamente a algún grupo de investigadores, de expertos que realicen una revisión, y entonces a veces esas revisiones no terminan en ningún journal, sino simplemente terminan en algún como documento, digamos como reporte de investigación en alguna base de datos, propiedad de alguna universidad, de alguna institución, de alguna compañía farmacéutica, etcétera, de algún organismo, y que, bueno, eventualmente queda a disposición del público en general para poder ser consultado como un documento de trabajo. Pero bueno, bien sabemos también que muchos de estos resultados de una revisión van a terminar en un formato de paper, de artículo científico, en algún journal. Entonces, independientemente de la modalidad que los autores decidan darle a los resultados finales, una vez que se logra recorrer toda esta ruta, todos estos pasos, prácticamente se llega a la conclusión final. Bien, vamos a concluir aquí nuestra clase número 2 de revisiones sistemáticas para posteriormente, en las clases siguientes, profundizar ya en los aspectos concretos, particulares, más minuciosos de todas estas etapas que involucran una revisión sistemática de la literatura. Prácticamente el resto de las sesiones, de las clases, versarán sobre cada una de estas etapas para ir conociendo sus especificidades, todos los detalles, toda la, digamos, las buenas prácticas de investigación que hay detrás de cada una de estas etapas. Bien, con esto concluimos nuestra clase número 2 y los esperamos en las siguientes clases.